Bueno, compañeros, entonces, continuando, continuando con el inciso B del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Del ejercicio que estamos trabajando, perdón. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a calcular las coordenadas del PC y del PT. ¿Listo? Entonces, como les decía, el cálculo de coordenadas es descomponer un vector. ¿Sí? Entonces, básicamente, un vector, entonces vamos a ver acá por acá. Vamos a suponer que es perpendicular que es nuestro plano cartesiano. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá, acá, acá. Esta es en la que nos vamos a basar. Esta es la imagen en la que nosotros nos vamos a basar. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? A nosotros nos están dando coordenadas en el PI. Entonces, ¿cuál es el PI? Vamos a ver por acá un momentico. Vamos a eliminar tanta información que está como muy saturada ya. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el PI? Bien. Entonces, nos están dando coordenadas en el PI. ¿Listo? Nos dan las coordenadas en el PI. Conocemos que el PI, acá no me está fallando, acá. Listo, bien. Entonces ya tenemos el PI. Esta coordenada yo la debo trasladar a este punto y también a este punto. ¿Listo? Entonces, para yo descomponer este vector, entonces ¿qué vector? Vamos a subrayarlo aquí en azul. Vamos a suponer como ya fuera un vector, ¿sí? Lo vamos a interpretar de esa forma. Acá en azul, ¿listo? ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo la tangente, ¿cierto? ¿Y la tangente a qué equivale? La tangente ya nosotros le hemos calculado y equivale a 40.414. ¿Listo? 40.414. Entonces, lo que yo debo hacer es dibujar este vector, ¿sí? En mi plano, este es mi plano, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? Entonces, 31.44. Entonces, vamos a dibujarlo acá. 31 partiendo desde la norte, ¿cierto? Entonces acá vamos a asumir un ángulo rápidamente de 31 grados. Entonces por acá, 31 grados desde la norte, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta que nuestro punto de intersección, bueno, acá no les he dicho, es importante. Tengamos en cuenta que esta es la norte, ¿listo? Y vamos a medir un ángulo de 31 grados con respecto a esa norte, ¿listo? Tengamos en cuenta que es el concepto de azimut, ¿listo? Vale. Pues vamos a asumir que este ángulo tiene 31 grados desde la norte, ¿listo? Es decir, que desde este punto nosotros tenemos 31 grados, ¿listo? Como ese ángulo es de 31 grados en ese punto, por alternos e internos, nosotros determinamos que también tenemos 31 grados acá, ¿cierto? 31 grados, ¿listo? Le colocamos acá la flechita y ya nosotros conocemos que este valor equivale a, que es la tangente, equivale a 40.415. Entonces vamos a colocarlo. La tangente es igual a 40.415. ¿Listo? Eso equivale a la tangente. 40.415. ¿Listo? ¿Y en qué se convierte? En que vamos a descomponer este vector tanto en X como en Y. Básicamente ya se convierte en una clase de mecánica, ¿cierto? Mecánica básica. Entonces, acá tenemos nuestro X, acá tenemos nuestro Y. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo bueno, no importa. Vamos a llamarlo acá. Tangente en X, ya que va a ser igual la tangente en X. Entonces ya sería igual a 40.415 por el seno de 31. Acá vamos a tener la tangente en Y, que va a ser igual a 40.415 por el coseno de 31. Acá nos va a un igual, entonces con sus calculadoras me hacen el favor
¿Listo? Tangente X, la fuerza en X nos está dando menos 20.881.5. Menos 20.815 y en Y nos está dando 34.642. Entonces verifiquen ahí esta información. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que la parte del signo, bueno, siempre que lo descomponemos, ya conocemos que por lo que está tocando el eje X negativo y de la misma manera está tocando el eje Y negativo. Pero ahorita les enseño otra forma de interpretarla directamente en el gráfico. ¿Listo? Ya tenemos los primeros valores. Tengamos en cuenta que a nosotros nos están dando coordenadas en dónde, en el PC, como ya lo he dicho, en el PC, perdón, en el PI, muchachos, acá en el PI. Yo necesito trasladarlas al PC. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer es que a esa distancia que yo he calculado en X, ¿cierto? Calculado en X y también hemos calculado una distancia en Y. Para yo poder llegar hasta este punto, ¿yo qué tengo que hacer? Le descuento, le quito esa distancia que he calculado en Y, o en esa norte, y de la misma forma le quito la distancia que he calculado en X, ¿sí? Y acá ya las tenemos. Estas son las distancias. ¿Y a quién se las vamos a quitar? Se las vamos a quitar a las coordenadas. ¿A cuáles coordenadas? A las coordenadas del PI. Entonces ya acá vamos a decir que la abscisa del PC, vamos a determinar la abscisa del PC, va a ser igual a ¿qué? A un norte, que es nuestro punto de amarre, por decirlo así, y un este, ¿cierto? Entonces, ese norte, ¿qué tiene el norte? Tiene unas coordenadas que ya nos están proporcionando, que son 1000 en el norte y 500 en el este. ¿Listo? Menos, menos. ¿Listo? ¿Que por qué menos? Listo. Entonces, ¿por qué menos? Ya nosotros conocemos menos en Y, menos en X para poder llegar a este punto. Estoy trasladando las coordenadas. Entonces, por acá, desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Por lo tanto, menos y menos. ¿Listo? Bien. Y vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué valores nos están dando? Pues para el norte nosotros debemos quitar la componente en el eje Y, que sería 34.642. ¿Listo? Y para el este nosotros decimos que es 500 menos 20.815. ¿Listo? Entonces con las calculadoras ya nosotros determinamos los respectivos valores. Entonces 965.358 y por acá tenemos 479.185. ¿Listo? Y este valor que nosotros estamos calculando acá, este valor que nosotros estamos calculando sería, vamos a subrayar, bueno, este valor y este valor que nosotros estamos calculando serían las coordenadas en el PC. ¿Listo? Bien. Entonces, de la misma forma, de la misma manera, nosotros vamos a determinar las coordenadas en el PT. Pues básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo en todo caso para que quede clara esa información. Entonces, ya tenemos acá. Tengamos en cuenta que las coordenadas del PI me sirven para determinar las coordenadas del PT. Entonces, en conclusión, es lo mismo, ¿cierto? Básicamente va a ser lo mismo. Tengan en cuenta que eso también se puede por el método del triángulo, como en algún momento lo dije en el aula de clase. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengamos en cuenta que tenemos la misma distancia y esa distancia, ¿qué es? Esa distancia es la tangente. ¿Listo? Por lo tanto, ¿yo qué tengo que armar? Tengo que armar mi triángulo o simplemente descomponer el vector. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Si nosotros descomponemos el vector, entonces ¿qué vector debo descomponer? Esta tangente. ¿Y esta tangente qué ángulo está formando con la norte? Ya nosotros hemos dicho previamente que ese ángulo es de 91 grados. Entonces vamos a dibujar acá rápidamente vamos a hacer acá nuestro plano. Acá nuestro plano cartesiano, listo. Acá en X.
por acá en Y. Listo. 91 grados con respecto a la norte. Entonces ya nosotros, como lo hemos dicho, este punto equivale a la norte. Listo. 91 grados con respecto a ese punto nos estaría dando por acá, pero yo creo que nos va a quedar muy pequeño si lo hacemos preciso. 2 grados, 1 grado, sí, nos va a quedar muy pequeñito. Entonces, aquí para que nos quede mejor la explicación, vamos a suponer que este ángulo equivale a 1 grado. ¿Listo? Acá, listo, 1 grado. Ya todos sabemos que no, que es mucho más grande, pero bueno, listo, esa modo de explicación. Listo, y vamos a descomponer ese vector. Entonces nosotros asumimos, así como en mecánica analítica, que esto ¿qué es una fuerza, ¿listo? ¿Y esa fuerza qué magnitud tiene? Entonces es de 41, perdón, de 40.41.5, ¿listo? 40.41.5, ¿listo? Y la vamos a descomponer en X y de la misma forma la vamos a descomponer en Y. Y acá una vez aprovecho para explicar el método del triángulo. Entonces, si fuera por el método del triángulo, lo vamos aquí a subrayar. Y aquí vemos el triángulo que se nos está formando, ¿cierto? Que lo estamos acá resaltando. ¿Listo? ¿Sí? Ahí vemos el triángulo. Nosotros sacamos este triángulo y hacemos lo mismo, porque básicamente es lo mismo. Bueno, listo. Entonces vamos a descomponer ese vector. Entonces vamos a saber que esta tangente en X va a tener el siguiente valor. Entonces, uy, espera por acá. Que pene por la caligrafía, pero me hago un cursito para ir después. Entonces, tangente en X. Uy, ¿dónde íbamos? Por acá. Listo, entonces tenemos la tangente en X, acá. Y este mismo valor, este mismo vector en Y. Qué pena. Listo, en X. Entonces, ¿en X qué sería? Está molestando. 40.415, listo, por el coseno de 1 grado, ¿sí? Y en Y va a ser igual a 40.415 por el seno de 1 grado, ¿listo? Entonces aquí va a ser igual en X y con las calculadoras operamos, vamos a dar cuenta que esto es 40.48 y por acá sería 0.7053. Listo. Entonces, estas son las distancias que nosotros le vamos a quitar o le vamos a sumar dependiendo de qué, de la interpretación que nosotros le demos al gráfico. Tengamos en cuenta que acá yo estoy descomponiendo el vector, sí. Y ya yo sé que ustedes dijeron, no, profe, que en Y es negativo. Listo, en Y va a ser negativo. Pero siempre el traslado de esta coordenada va a depender de la interpretación del gráfico. Básicamente lo que a nosotros nos interesa determinar es esta distancia, ¿cierto? Estas distancias y estas distancias, ¿listo? Bien, entonces, vamos para acá, nos vamos para acá, nos vamos para acá. Nuevamente a nuestro gráfico. ¿Y qué vamos a hacer en nuestro gráfico? Está un poco saturado, vamos a quitarle tanta información. Entonces, aquí un poquito de información, un poquito de información. Bueno, listo. Entonces, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Para el norte le voy a quitar la componente en Y o le voy a sumar. Para el norte. Entonces, para el norte nosotros le vamos a descontar. ¿Listo? ¿Por qué a descontar? Porque este PT se encuentra sobre el PC. Es decir, que lo que nosotros tenemos es una línea así, pero derecha. ¿Listo? Y en el este nosotros le vamos a sumar. Como la tenemos en este punto y le voy a trasladar a este punto, ya sabemos que es 1. ¿Listo? Dicho lo anterior, nos queda solamente reemplazar la información. Tenemos nuestras coordenadas. Qué pena. Espero no haya salido. Bueno, tenemos nuestras coordenadas de nuestro punto de anclaje, nuestro punto de amarre. ¿Y cuáles son? Las coordenadas del PI. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar las coordenadas del PT. Por acá, porque. Listo. Vamos a determinar las coordenadas del PT. Listo. Entonces, norte, que es igual a 1000, que son las coordenadas del PI, ¿cierto? Y el este, que es igual a
500. Perfecto, ya hemos dicho previamente que en el norte nosotros le vamos a quitar y en el este le vamos a sumar. Efectivamente, acá lo estamos corroborando, ¿listo? Perfecto. Entonces le vamos a quitar acá 0.7053 y el otro lado, y en lo que es los estes, le vamos a sumar 40.48. Listo, perfecto. Y acá ya con las calculadoras nosotros operamos. Entonces en el PT tenemos que es 900. Uy, qué pena. 999.295.295 y en Y 540.48. ¿Listo? Y estos valores que son las coordenadas del respectivo punto. ¿Y qué punto es? Es el PT. De la misma manera, nosotros aprovechamos, que no nos salga tan largo el video, sí, vamos a verlo una vez. Vamos a determinar las coordenadas en el inciso C. ¿Y el inciso C qué nos dice? Pues aquí nos vamos para el enunciado, no sabemos qué se nos hizo, pero nos dice que vamos a determinar las coordenadas en el centro de la curva. ¿Listo? En algún momento yo en clase les hice la pregunta que cuál era el centro de la curva y el punto medio. Bueno, en fin. Coordenadas en el centro de la curva, acá lo tenemos. ¿Listo? Entonces, una vez más, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es el centro de la curva? Para los estudiantes que no recordamos esta información, este es el centro de la curva. ¿Listo? Y para ese punto debemos trasladar las coordenadas. Entonces, como siempre se dice en el aula de clase, debemos buscar la forma más sencilla de lograr este objetivo. Y si yo, considero, pues se considera que la forma más simple, la forma más sencilla es tomar las coordenadas que ya hemos calculado, ya sean las del PC o sean las del PT. ¿Listo? Ya que queda mucho más sencillo trasladar esa información. ¿Listo? Entonces, vamos a trasladarla. Vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Bueno, listo. Bien, entonces yo tengo coordenadas en un punto, ¿cierto? Yo tengo coordenadas en un punto y ya sabemos a qué punto la vamos a trasladar. Entonces, el ángulo, perdón, el vector, por decirlo así, vendría siendo este. ¿Listo? Ya se dan cuenta que ya no es la tangente, sino que es acá, no me está rayando. Acá. ¿Listo? Ese vendría siendo, por decirlo así, la magnitud de nuestro vector. La dirección ya la vamos a calcular. Listo. Entonces, ya conocemos que ese vector tiene una magnitud de ¿cuánto? De 70, ¿listo? Y como lo estamos basándonos a la descomposición de vectores, pues nos va a quedar muy sencillo, ¿listo? ¿Qué es aquí? Como cuál sería el detalle, o qué es lo que yo debo tener en cuenta. Lo que debemos tener en cuenta es el ángulo. ¿Y qué ángulo? El ángulo que yo le voy a dar a ese vector, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a recordar que en el aula de clase, siempre que nosotros dibujamos los elementos geométricos de la curva, nosotros recordábamos que este ángulo es de 90 grados, ¿cierto? 90 grados y acá también 90 grados, ¿listo? Perfecto. Entonces, 90 más 31, ¿sí? Va a ser el ángulo que tiene este vector, ¿listo? Entonces, lo vamos a trasladar. En conclusión, 31 grados desde este punto, acá. Aquí, rápidamente vamos a asumir que este punto y 31 grados. Listo, ahí está nuestro vector. Listo. Entonces, nosotros decimos que este punto a este punto tenemos lo que es los 90 grados que siempre nos está formando
¿cierto? Lo que son las tangentes para poder determinar el radio, que es algo muy importante que ustedes deben tener a la hora de calcular o a la hora de realizar, sí, calcular y realizar sus diseños, ¿listo? Que es el trabajito que nosotros tenemos para este primer corte. Entonces, volviendo acá, este ángulo acá, 121, desde que se nos olvide, ¿listo? Pero 90 sabemos que es un cuadrante, ¿listo? Cuadrante, entonces acá tendremos 31 grados, ¿listo? 90. La magnitud, entonces ya sabemos que no es la tangente, ya nosotros hemos dicho que lo que nosotros vamos a descomponer es R, ¿listo? ¿Y R qué magnitud tiene? Tiene 70 metros, ¿listo? Entonces acá la vamos a colocar 70 metros, ¿listo? Y de la misma forma nosotros vamos a determinar esas distancias, ¿listo? Vamos a descomponer ese vector. Entonces, vamos a llamarlo vector R en X y el vector R en Y. Entonces, Rx 70 coseno de 31, ¿cierto? Por acá sería 70 por el seno, uy, qué pena, qué pena, listo, 70 por el seno de 31, listo, y vamos a operar. Entonces tenemos en cuenta los signos, positivo para las X, negativo para las Y, pero muchachos, básense en la interpretación de el gráfico. ¿Qué gráfico? El elemento que nos están entregando o la curva circular simple, ¿listo? Bien, entonces 60 para el primer punto, acá, 60 para el primer punto, y acá serían menos 36.052, ¿listo? 60 y menos 36. Acá menos 36.052. Listo. Vamos a decir que está un poco mejor. Está como igual, pero bueno. Listo. ¿Y qué es esto? Son las magnitudes o son unas distancias. Es una longitud. Y esa longitud que voy a hacer se la voy a descontar o se la voy a sumar a quién? A las coordenadas. ¿Y qué coordenadas tomé como punto base? Las coordenadas que nosotros tomamos como punto base, si recordamos acá en la gráfica, fueron las coordenadas del PC, ¿cierto? Estas fueron las coordenadas, por lo tanto yo ya no me debo amarrar o ya no me voy a anclar de las coordenadas del PI, sino las del PC. Entonces las debemos buscar. Entonces vamos a buscar las coordenadas del PC. Busquen en sus apuntes las coordenadas del PC. ¿Listo? Entonces ya nos damos cuenta que la coordenada del PC es la siguiente. Por acá. Listo. Esa coordenada del PC es la siguiente. Entonces, en el norte 965.358, ¿cierto? 965.358, ¿listo? Y en el este, la coordenada del PC que nosotros la hemos calculado en este mismo video sería de 479.185, ¿listo? Esas son las coordenadas del PC. Y esta es la coordenada que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la coordenada en el centro de la curva. Entonces, si miramos nuestro gráfico, nosotros vamos a analizar la siguiente información. Yo tengo las coordenadas acá. Vamos a eliminar que se encuentra un poco saturada la imagen ya. Un poquito de información. Listo. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros tenemos coordenadas ¿dónde? Yo tengo coordenadas en este punto. Y yo quiero trasladarlas a este punto. Para hacer eso, para lograr ese objetivo, nosotros estamos determinando estas distancias, ¿cierto? Estamos determinando las distancias. ¿Listo? Entonces, tanto en X como en Y. Bien. Entonces, en las nortes, para determinar la coordenada norte, se evidencia en el gráfico que nosotros, como vamos bajando, lo que tenemos que hacer es descontar, ¿cierto? Y para determinar en el centro de la curva, nos quedaría positivo, ¿cierto? ¿Y qué sentido llevamos? Llevamos este sentido, ¿listo? De este punto a este punto, ¿listo, muchachos? Entonces ya sabemos que en el norte nosotros debemos, ¿qué? Descontar,
¿Listo? Que sería la componente en Y, donde estábamos haciendo eso por acá. Vamos a hacer, no, he perdido, a ver, por acá, ¿listo? Bien, 479, listo. Entonces, acá le vamos a le vamos a descontar y acá nosotros le vamos a sumar, listo. ¿Y qué valores le vamos a sumar? Los que previamente hemos calculado la descomposición, estos, listo. Para el norte, menos 36.52, listo, acá estamos bien. Entonces, menos 36.52, listo. Y para el este, 60. Listo, vamos a tener acá los totales de 929, por acá, 929.306 y en el otro vamos a tener, en el otro que sería el este, 539.185. ¿Listo? Y esta sería, tengamos en cuenta que son coordenadas, las unidades de las coordenadas estamos acá en metros, estamos en metros. Bueno, listo. Tengamos en cuenta que esas son las coordenadas en el punto central de la curva. ¿Listo? El siguiente aspecto es determinar, por acá, yo creo que vamos a dejar este video hasta acá, para que no salgan tampoco tan extensos. Bien, no nos quede tan difícil la descarga. Estamos. Sería la clase. Listo, vamos por acá. Vamos aquí a ampliarlo un poquitico. El siguiente aspecto son las deflexiones. ¿Listo? Entonces, para las deflexiones también es muy importante, así que recomiendo que veamos el siguiente videito. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Dejamos hasta acá este video. Ya los espero en la segunda parte.